Hola, aquí es Dirus Cateo con la Alianza Empresarial en el Círculo del Triunfo. Como ustedes saben, esta es una plataforma que enaltece a todos los latinoamericanos en cualquier rincón del mundo que se encuentren. Y en esta oportunidad invitamos a una bella venezolana que nos va a hablar de algo espectacular, especialmente ahorita autora de un libro súper importante. No quiero decir detalles, quiero que ella misma hable de ese libro, pero hemos traído aquí desde New Jersey en estos momentos para que nos diga exactamente de qué se trata. Tenemos aquí a Morela Pérez Suel. ¿Cómo estás? Vamos a entrar. ¿Cómo estás tú? Hola, hola Dir, ¿cómo estás? Gusto en estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, te quiero dar las gracias por ser parte de todo esto. Como te decía fuera de cámara, esta es una plataforma que enaltece gente como tú y sé que ahorita es un importante momento, quizás estás haciendo otra cosa y te tomas el tiempo para estar con nosotros, pero ante todo, ¿de dónde eres? Yo soy venezolana, caraqueña, nacida en Caracas, pero mis últimos años los viví 20 y pico de años en Margarita, en la isla de Margarita. Cuéntame qué hacías en Venezuela. Bueno, yo soy educadora y tengo mis posgrados en gerencia educativa y me dedicaba inicialmente pues a todo lo que era la parte de gerencia de instituciones educativas y luego monté mi propia empresa que se llamó MJPS, que son las iniciales de mi nombre, y me dedicaba pues a facilitar talleres a nivel de educación y también a nivel organizacional para instituciones, organizaciones ya no educativas, digamos. Okay. Ahora vamos a hablar específicamente de algo que se llama, que es el libro de como tal. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Depresión, un camino Depresión. sin retorno o una oportunidad de evolución. ¿Y esto es hablando de un tercero o es algo propio? Esto es una autobiografía. Mm. Básicamente lo que expongo en este libro son algunas experiencias que me han sucedido, que yo llamo disparadores, ¿no? Que me vinieron sucediendo a lo largo de mi vida y que yo pude identificar y que entendiendo y comprendiendo y concientizando estos disparadores, controlé estos estados de ansiedad que me producían, por supuesto, caer en estos estadios de depresión. Bueno, Entonces, a que me ayudes un poquito a entenderlo. Te voy a hablar desde la ignorancia. Eh, adelante. ¿Qué es depresión? Bueno, em, depresión es un estadio donde tú básicamente te desconectas del mundo, donde tú sientes que caes en un foso en el que todo se te convierte en gris, pierdes nivel de conciencia. En el caso mío específicamente, con toda la preparación, y yo soy una persona extremadamente, yo soy académica, yo toda mi vida me he formado, me he dedicado pues a cultivar mi intelecto. Y hubo un momento en esos estadios de depresión que yo caí que yo tuve un compromiso cognitivo. Tanto afectas a la persona y es importante diferenciar cuando la gente dice estoy deprimida y lo asocia básicamente a un estadio de melancolía, a un estadio de tristeza, porque no se conoce lo que es verdaderamente las características de la depresión. La Claro, por eso te depresión, preguntaba específicamente para entenderlo, ¿verdad? sí, entonces la depresión, Puede ser algo gradual, bueno, Morela. Puede lo que pasa es que la ser una depresión. depresión gradualmente y para salir de ese día de la misma manera o es algo radical. Mira, los estadios depresivos en las personas se presentan de diferentes maneras. Tú no puedes decir, la depresión se presenta así, no, no, hay características y esas características se presentan en las personas de diferentes maneras. De hecho, hay personas que tienen compromisos orgánicos, digamos, o sea, químicamente tienen un desbalance y ahí tal vez es más difícil porque de salir pues de un estadio depresivo, porque básicamente necesitas controlarte con medicamentos, ¿no? Eh, el libro mío, la intención, cuando yo pongo un camino sin retorno o una posibilidad de evolución, es porque a pesar de que yo en una primera instancia, hace muchísimos años, cuando fui la primera vez al psiquiatra, porque yo me sentía mal, yo no sabía lo que me estaba sucediendo, yo lloraba por todos los rincones, me sentía que quería tomar decisiones y no podía, tenía como falta de voluntad. Y cuando yo llegué, él me dice, bueno, te estás muriendo de una depresión. Ahí fue donde yo entendí lo que era lo que a mí me estaba sucediendo, ¿no? Yo no sabía, por eso digo que a veces el desconocimiento eh, Claro. hace que tú sigas sufriendo de depresión por muchísimo tiempo
y de repente te recuperas, pero vuelves a caer, te recuperas y vuelves a caer, y entonces te Aunque estoy pasas la vida consciente de eso, por decirte lo que te estaba diciendo, que ex, yo nunca había estado deprimido, después me sentía como que desganado. Y después me exacto. dijeron, pero ese desganado es estar en depresión. Y yo no lo entendía de esa manera, porque para mí depresión era una persona que estaba triste y llorando y todo. Y yo decía, pero bueno, así yo no me siento. Pero hay muchas facetas de esto, ¿no? Claro, hay varios estadios de depresión, pues, y como te dije, hay que diferenciar lo que es la parte de la condición química, orgánica, y lo que es la parte de Oh, las muy personas que importante. no llegan a ser dependientes del medicamento en sí, ¿no? Pero en el libro mío específico, lo que yo quiero decir es que las personas que como yo, en su momento dado, fueron dependientes, muy poco tiempo, porque yo decidí que yo no quería, o sea, yo decidí que yo tenía la voluntad suficiente como para poder salir de ese estado, de esa condición sin que yo necesitara ser medicada. Y bueno, yo me hice responsable, entonces me hice consciente, examiné cuáles eran los disparadores y me hice responsable de mí misma. Y empecé a entender que, bueno, que la acción marcaba la diferencia para lo que yo quería lograr. Y todo eso yo lo voy relatando en el libro y voy diciendo cuáles son los El disparadores, un libro poco es para un que la gente, relato, es una guía. bueno, es es una autobiografía donde yo hablo de mis experiencias, porque lo que yo quiero, mucha gente no sabe cuáles son los disparadores. Por ejemplo, eh, mm, en el caso específico, violencia psicológica, por ejemplo, ¿ok? En algún momento de mi vida yo viví ese episodio, pero hay gente que lo vive, pero no lo sabe, no lo sabe detectar, No lo reconoce. no lo reconoce. Entonces, ¿en qué momento te pasó a ti? Si te pasó a ti, lo leíste en el libro y te Claro. identificaste y tú dijiste, bueno, esto me está pasando a mí. Entonces ya por lo menos empiezas a entender que hay algo que te está pasando que pudiera ser uno de los disparadores que te tienen como estás en el caso específico. O no sabes que estás deprimido y dices, bueno, esto me ha pasado a mí, no lo he trabajado, no lo he concientizado y por lo tanto, entonces yo me voy a hacer cargo de esto para saber si esto realmente me está afectando en mi vida, ¿ok? Entonces, Es una autoayuda, un libro de sí, autoayuda. básicamente es un libro de autoayuda porque sirve para eso, o sea, justa, tu comentario me ayuda a mí a explicar que una de las razones por las cuales yo decidí hacer este libro es porque para mí ha sido un hermoso proceso de sanación. Yo pude poner en orden muchas cosas que ya yo había trabajado. Y cuando tú eres capaz de hacer eso, es como deslastrarte de tantas cosas. Entonces, claro, mi experiencia quiero que sirva a otros para que entiendan que pueden hacer lo mismo, pueden deslastrarse de una cantidad de cosas, de experiencias que le han pasado, que la gente no cierra. Por ejemplo, una de las cosas que yo entendí es que las personas depresivas trabajan mucho con lo que llaman los pensamientos rumiantes. Los pensamientos rumiantes son aquellos pensamientos, no sé si has escuchado hablar de programación neurolingüística. Claro. La intención de la programación neurolingüística es que tú cambies tus pensamientos. Entonces, cuando tú cambias tus pensamientos, las cosas empiezan a cambiar, tu energía empieza a cambiar. Entonces yo tuve que trabajar, yo tuve que entender que yo tenía muchísimos pensamientos rumiantes y que esos pensamientos rumiantes me hacían caer cada vez más en la autocompasión, en el pobre de mí. Y yo sin darme cuenta estaba sumergida en unos episodios de victimización que yo no entendía que yo estaba pasando por eso. Porque eso le pasa al depresivo. El depresivo quiere que alguien se haga cargo de él, porque no puede, porque está tan emocionalmente tan afectado que siente que necesita que alguien lo salve de su estado depresivo. Y una de las cosas que yo digo en el libro es que a un depresivo no lo salva nadie. Nadie te salva de un estadio depresivo. Es la voluntad de uno mismo el que verdaderamente te ayuda a salir de ese estadio depresivo. Ahora te Entonces, pregunto, uh-huh, disculpa que te interrumpa, el libro me hablas de que hay disparadores para que te des cuenta y puedas reconocer, pero yo uh-huh. aquí está escuchando o viendo este video, esta entrevista, ¿cómo, o sea, quién debe leer este libro?
Porque quizás yo pueda pensar que yo no tengo esas características porque no he leído el libro todavía. ¿Quién le puede llamar la atención el libro? Bueno, mira, primero, todas aquellas personas que estén pasando por estadios de tristeza y melancolía, y todas Ujú. aquellas personas que sientan que están, que están, que están deprimidos, o que no saben si están deprimidos y que quisieran entender si lo que está pasando es un estadio depresivo. O sea, todo el mundo. Eh, Porque bueno, tú sabes que hay una hablamos cosa de que es algo súper interesante. importante del inmigrante. Bueno, tú sabes que hay una cosa que es bien interesante, que fue una de las cosas que es una de las cosas que más me ha costado adherir. Cuando a mí me dijeron, bueno, pero ¿cuál es tu nicho? Yo le digo, o sea, sabes que una de las cosas más importantes que tú, cuando tú haces algo que tú quieres verdaderamente, digamos, sacar al público, tú dices, bueno, tienes que definir tu nicho. Y cuando me dijeron, bueno, define tu nicho, yo digo, ajá, pero ¿cómo lo defino? O sea, mujeres sufren de depresión, hombres sufren de depresión, niños sufren de depresión. ¿Mm? Venezolanos sufrimos de depresión, todo el mundo sufre de depresión. Bueno, no todo el mundo, me refiero, hay un gran número de No, pero yo personas a creo que nivel algo que mundial. es muy importante, yo creo que especialmente es cuando uno viene a otro país a una edad, por decirte, quizás después de los 30, yo diría, donde hay algo, melancolía, el extrañar, la nostalgia, eso puede ser Claro, ¿no? claro, uno de los grandes, digamos, una de las grandes cosas que yo trabajé fue el desapego, porque Ahora exactamente, es lo que quise claro, decir. y de hecho hay uno de los capítulos que yo también dedico al desapego, que es mi experiencia de cuando yo vine a Estados Unidos. Yo vine, cumplo Especialmente 4 años. tú trabajaste, estudiaste estuviste en la parte de Harvard, allá lo que es la Harvard venezolana, hiciste todo lo que quisiste hacer, tenías tu propia empresa y venir acá y empezar desde cero, eso a cualquier persona le puede afectar. Totalmente, a mí me afectó muchísimo porque yo no me vine, de hecho, no, ni siquiera me vine con la intención de prolongar mi tiempo aquí en Estados Unidos. Yo me vine nada más con la intención de visitar a mis familiares y devolverme, pero la cosa se puso tan ruda ya que yo decidí quedarme, pero yo me vine con una maleta. Y entonces hay un capítulo que se llama Una vida en un carry-on, y es justamente eso, o sea, yo me vine y me quedé con una maleta y aquí he tenido que reestructurar mi vida y yo estuve casi un año y medio llorando por todas las esquinas porque la decisión que yo había tomado en aquel momento para mí era una amenaza y resulta que tuve que desestructurarme para yo poder entonces convertir eso en una, digamos, en un propósito de vida y decir, bueno, esto para mí es más una oportunidad. Pero en ese momento yo fue, es más, de hecho, parte de la razón por la que yo escribo el libro es motivada a todo este cambio que he tenido que dar, bueno, para resurgir otra vez y volver a retomar todos los pasos que yo venía cuando yo vivía en Venezuela. Pues entonces, ese momento específico a mí me dio una profunda depresión. Yo caí en depresión terrible, estuve un año y medio, como te dije, llorando por todas las esquinas hasta que me di cuenta que era el apego lo que a mí me había llevado, porque claro, dejé mamá, dejé, mi papá acababa de morir, dejé mis hermanos, mis sobrinos, yo vengo de una familia numerosa y todos esos afectos se quedaron atrás. Y yo prácticamente estoy aquí sola, prácticamente estoy sola. Entonces, volver a reestructurarme después que yo nací, crecí, me formé, hice mis posgrados allá, invertí allá. De hecho, yo no tuve mi marca personal y estaba ahí hasta a punto de hacer una posada allá en Margarita, imagínate tú. Y yo tuve que venirme a empezar de cero. Entonces, a cualquier persona que tenga que pasar por todos estos procesos, Que son de, muchos, especialmente ahorita, bastante gente que tiene una historia, claro, porque es difícil empezar. No solamente decían algunas veces una oportunidad que la gente se mantiene casado, porque esa persona es testigo de su vida. No sé si me claro. explico, su Sí, sí, trayectoria. totalmente. Entonces, venir a otro país a empezar de cero donde tú eres, nadie te conoce, tú no conoces a nadie, y empezar como si tú si hubieras 18 años cuando realmente no lo tienes, debe ser Claro. súper fuerte, ¿no? Claro, súper fuerte. Y qué cómico lo que tú dices, porque otro de los capítulos que yo toco en mi libro, se llama Me divorcié porque no era feliz. Y tú sabes que yo, lo digo, me casé con un hombre maravilloso. Tuve 17 años con ese, con quien fue mi esposo y de verdad que tenía un matrimonio bonito, pero yo sentía que yo no era feliz. Entonces también
cuando, cuando tú te haces cargo de ti mismo y tú entiendes, bueno, pero ven acá, ¿qué me está pasando? Que yo no me siento bien aquí, no con esta persona, sino yo no me siento. Cuando tú no culpas a otras personas de lo que te está sucediendo, sino tú te haces Ah, cargo de ti mismo, tú eres empiezas a responsable de entender, tus cosas, exactamente. claro, pero a mí me costó mucho tiempo entender por qué yo no era feliz. Y entonces vinieron, ya después del tiempo, después que me divorcié, hay otro capítulo que se llama el destape de ollas podridas, ¿no? O sea, yo tenía una vida, digamos, feliz y armónica con un hombre, bueno, maravilloso, y resulta que cuando me divorcié, empezaron a pasarme todas esas cosas que yo dije, bueno, tú no eres feliz por esto y por esto y por esto. Entonces empecé a descubrir las razones y fue un viaje No maravilloso. tenía nada que ver con él. No, pero para nada, yo no No, tengo nada que decir de él, todo lo contrario, sí, más bien yo, para mí él sigue siendo una referencia de lo que es una pareja, porque realmente fue una relación hermosa y él me enseñó todo lo bonito que se puede tener en una relación. qué Entonces, el bonito. problema no era él, era yo. Y era por esto, porque ya yo Pero sabes que había eso es estado de... un tremendo aprendizaje, porque yo veo que muchísima gente se pasa toda la vida culpando a los otros de todo. No me Exactamente. agarraron porque no tengo las conexiones, porque no tengo esto, porque no me subieron, porque no tengo suerte. Y eso también es culpando a otro, porque la suerte también es culpando a otra gestión, pues. Y eso es Exactamente. muy importante, sí. Ujú, sí. Entonces, mira, en fin, yo lo que quiero con este libro, Adir, para qué escribí yo este libro es, yo pretendo que la depresión, visibilizar la depresión, porque la depresión está vista como una condición que afecta a tantas personas y las personas, uno, si lo saben, no lo quieren decir, porque cuando tú le dices a una persona, oye, primero que hay que empezar a ser un poco más responsable en el uso de la palabra, ¿verdad? Ya te iba a hablar Depresión. de eso, te voy a hacer una pregunta después de eso. Dime, termina. Ajá. Porque todo el mundo dice, ay, estoy deprimido, y lo que estás es o agotado, o tienes que tomar una decisión y tienes miedo, o de repente lo que te está sucediendo es que bueno, que sí, cómo no, puedes estar pasando por una melancolía horrible porque tuviste un divorcio o realmente te deprimiste por un divorcio, pero tienes que identificar y tienes que diferenciar si verdaderamente eso a ti te está afectando en tu vida diaria o realmente tú eres... tú te puedes defender, digamos, sin que eso te esté afectando, sin que de repente no te provoque pararte de la cama o que de repente tus decisiones se vean afectadas o que tú no puedas realmente pensar o que tu humor sea extremadamente variado. O sea, tú tienes que ver, porque si verdaderamente te está pasando, entonces tú puedes decir, oye, estoy deprimido, pero si no te está pasando, pues trata de no usar esa palabra porque esa palabra realmente refiere a una condición Ahora hablamos específica. de, te voy a decir una cosa, por lo menos en ese caso que me acabas de decir ahorita, yo creo que muchas veces utilizamos las palabras, los términos equivocados. Y Ujú, entonces, claro, una cosa es estar deprimido de la forma como que se suena muy light, oh, estoy deprimido, y no suena muy fuerte. Y otra cosa es decir, tengo depresión. claro, Depresión quizás sería algo como un tabú, donde no quiero mostrarle a la gente que estoy deprimido, claro. tengo depresión, porque eso es una debilidad. Exactamente. Y Claro. resulta que, ¿cuál es mi intención? Mi intención es con este libro hablar de la depresión, exponerme yo, desnudarme yo para que la gente entienda que, oye, que es como una enfermedad cualquiera, o sea, a ti te da cáncer o a alguien le da cáncer y tú dices, oye, pobrecita esa persona que sufre de cáncer, entonces tú te compadeces de esa persona, pero si la persona te dice que sufre de depresión, ¿tú qué haces? Tú inmediatamente te repliegas y tú dices, no, esto es directamente proporcional al problema, o esta es una nube gris, o esta, O entrar en algo muy importante, es una persona débil, ¿no? exactamente, o te puedes mostrar débil, o te puedes mostrar débil. Y resulta ser que no, que en el caso mío específicamente, que estuve pasando por esta condición en algunas oportunidades específicas, yo decidí, como dice mi libro, tú decides si quieres o no quieres salir de esto, es que yo soy una persona que me defino como una persona exitosa profesionalmente y personalmente también, porque yo estuve casada durante 17 años con un hombre maravilloso y cuando decidí que no quería estar con él, pues decidí que no quería estar y he hecho mi vida y la he llevado y bueno, mira, soy efectiva, digamos, también en lo personal. Entonces, lo que quiero con este libro es que la, saquemos, podemos derrumbar el tabú de que la depresión eh, tiene que encasillar a las personas y que estas personas sean vistas
como tú dijiste, como personas que son débiles o que no funcionales, ¿ok? Claro. Y que verdaderamente entonces Hay podamos tener, estadísticas, ah, hay estadísticas de sí, la por cantidad supuesto. Mira, de de cada hecho, 10 personas, dos son depresivas, no hay nada así que tú sí, manejes. sí, sí, y están en el libro, te las cito y todo, y que claro, eso son estadísticas que se van actualizando, sobre todo ahorita con lo del coronavirus y La eso, verdad que esas sí, estadísticas eso se habrá cambiado completamente, es cierto. han subido, y además, déjame decirte que en estos días, hace como 2 o 3 días, leí de la Organización Mundial de la Salud que cada minuto se suicida alguien. Imagínate tú lo que eso significa, ¿no? O sea, por depresión. Entonces, eso es de verdad Le decía trágico. algo fuera de cámara que creo que también es importante, porque cuando uno está empezando esta pandemia, uno, por lo menos en el caso mío, yo hablo a nivel personal, me sentía como el hombre araña pegado a las paredes porque no sabía qué hacer, estaba, ¿verdad? Y después como que le encuentras un motivo, un propósito, y entonces vas haciendo algo, pero después la incertidumbre de lo que va a pasar te genera una ansiedad que es más grande de lo que tú empezaste. Y tú dices, bueno, pero no debería estar en mejor condiciones, como más preparado, al contrario, te sientes como que más vulnerable. Eso es normal. Sí, eso es normal porque, claro, cuando no es normal, cuando la ansiedad te controla. Porque cuando tú controlas la ansiedad, cuando tú sabes, bueno, ven acá, y eso es lo que yo llamo los disparadores. Por ejemplo, cuando ya yo sé que a mí me va a dar ansiedad o cuando yo estoy ansiosa, le digo, bueno, ¿qué es lo que me está poniendo ansiosa? Bueno, para hacerte, que tengo que pagar la renta y no me alcanza porque tuve que ayudar a mi familia en Venezuela. Entonces, yo digo, espérate un momentico, ya sabes que lo que te está sucediendo es que estás escasa de dinero en este mes, por ejemplo, ¿ok? Uh -huh. Pero eso es algo que verdaderamente puedes controlar tú o no puedes controlar. Digo, sí, sí lo puedo controlar. No es una variable externa a mí, es una variable que yo puedo controlar, yo puedo hacerlo de esta manera. O sea, si tú entiendes que tú te haces responsable de ti, por eso yo digo, tú te tienes que hacer responsable, te haces consciente, ves qué es lo que te está sucediendo, si es un estado ansiolítico, si es un estado por una pérdida, si es un estado, o sea, tú identificas y una vez que lo identificas, tú dices, yo tengo la responsabilidad o es un factor externo. Cuando tú ya identificas que es un factor externo, que no puede, situación Venezuela, yo no puedo controlar lo que está pasando en Venezuela, total, entonces no puedo dejar que las cosas de Venezuela me afecten. Entonces yo tengo que tratar de controlar cuando leo noticias, cuando no leo noticias, hasta dónde leo noticias, qué comparto en mis medios sociales, qué no comparto, y si ves que te está afectando, pues entonces tú controlas y dices, ya no puedo controlar. Así básicamente, ahorita con lo ¿Estarías de de la acuerdo con ese término que se dice, depresión es pensar en el pasado, ansiedad es pensar en el futuro? exactamente, sí. No, lo que dicen es que exceso de pasado, ¿verdad? Exceso de pasado mantiene a la gente deprimida. ¿Por qué? Porque fulanito me hizo, porque mi papá no me quiso, porque mi mamá no sé qué, porque mis hermanos no sé qué, porque mi esposo me hizo. O sea, todas esas cosas que te pasaron anteriormente y que tú sigues enganchado, No, no, no es un enganchado, camión, un camión. se te convierten en, exacto, se te convierten en un peso muy grande porque no sueltas. Entonces, si tú no sueltas, eso es lo que yo llamo los pensamientos rumiantes. Cuando tú sigues diciendo, este, es porque esta pareja que yo tenía, todo eso que tú vas, que no vas soltando, que no vas procesando, porque todas las experiencias tú te las tienes que analizar, apropiarte de las cosas buenas y desechar las cosas que no fueron buenas. Si tú verdaderamente logras hacer eso, ese exceso de pasado no te va a afectar, pero si tú vas acumulando toda esa maleta de cosas y las traes contigo, el peso es enorme. Entonces empiezan los dolores físicos. Claro, esto no es un área mía, pero indudablemente hay personas que tocan este área y saben que si tus pensamientos este, tú no los controlas, oye, los pensamientos te controlan a ti, entonces empiezas a somatizar una cantidad de cosas, entonces vienen entonces las enfermedades, etcétera. O Y estas luego, personas hipocondriacas que empiezan a pensar, estoy enfermo, me duele el corazón, y eventualmente realmente pasa, ¿no? no, entonces puede ser que tenga algún tipo de compromiso en alguna experiencia pasada y no lo sabe porque no lo ha detectado. Entonces, y las personas que de repente, ojo, y yo también lo tuve que trabajar, porque yo soy educadora y como educadora al fin soy planificadora. Y resulta que como planificadora yo siempre he tenido, para mí la palabra control, yo he tenido que trabajar muchísimo el control y una de las cosas que yo entendí que a mí me generaban demasiada angustia era el exceso de control.
Entonces yo La, tuve que de trabajar eso y de sí, sí, eso poner, es importante, porque hasta claro, eso y es de una. poner un poco el control y entender que yo no lo puedo controlar todo. Cuando entendí que yo no era Mrs. Perfecta, entonces entendí que, bueno, que podía tener errores y entonces me sentí tan aliviada. Y yo dije, ay, qué maravilla, qué excelente. Y entonces empecé a bajar mi nivel de crítica y entonces ya también eso me ayudó, por supuesto, a aterrizarme más yo a la Morela real, ¿sí? Morela, y tú estás haciendo talleres. Sí, yo toda mi vida como educadora me he dedicado, por supuesto, a hacer talleres y de desarrollo personal, a nivel también como yo soy gerente nata, que ese es del área de educación donde yo me formé, pues hay unas estrategias que ayudan muchísimo, que yo he aplicado, que ayudan muchísimo a la gente, es a planificar sus vidas y la gente habla de propósito. Yo digo que realmente el propósito es un concepto que para mí es más efímero que cualquier cosa, ¿no? Yo digo que cuando la gente se siente bien consigo misma y hace lo que le gusta, como tú dijiste anteriormente, eh, ya entiende que su propósito es hacer lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces a veces nos diluimos demasiado, ay, ¿cuál será mi propósito? Y entonces ahí también exceso de ansiedad, ¿verdad? Claro, aquí, bueno, Entonces, hablando de ansiedad, nos están preguntando por acá, ¿qué recomiendas cómo evitar la depresión y la ansiedad? Leer el libro. no, fíjate, lo primero que yo creo que las personas con ansiedad tienen que hacer es detectar qué es lo que le está causando la ansiedad. Lo primero, como lo dije anteriormente. O sea, tienes que sentarte, hacer un análisis y es a lo que yo te iba a decir, que con el análisis de las fortalezas, las debilidades que tú tienes y un poco hacer una mirada 360 de tu vida, tú y ver tu entorno, qué cosas te gustan, qué es lo que no te gusta, lo que te está pasando y entender qué puedes cambiar y no puedes cambiar. Cuando Bueno, tú haces ese análisis, tú empiezas a ver qué puedes controlar y no puedes controlar, entonces empiezas a intervenir, y empiezas a desechar cosas y empiezas a hacerte responsable de ti mismo. Eso es una de las cosas. Y cuando empiezas a hacer eso, ya empiezas a entender que es un paso a la vez. Esto no es de la noche a la mañana, porque los cambios no se generan de la noche a la mañana. Claro, existe un concepto en el aprendizaje que se llama insight, pero el insight tiene que ver es con todas las experiencias previas que tú hayas tenido. Existe un proceso de asimilación y acomodación. Asimilación es que tú aprendes, por supuesto, a que este bolígrafo, ¿verdad? Es así que se activa. Pero entonces ujú. ya tú esta experiencia la pasas para otra experiencia en tu vida y ya tú sabes que cuando agarras otro bolígrafo, a lo mejor ese bolígrafo y así vas acomodando esa experiencia a otras experiencias. Entonces, cada experiencia que tú vas teniendo en tu vida la tienes que ir sumando, por eso se habla de que no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que genera, y por supuesto, si tú sientes que tienes una depresión que no puedes controlar, tienes que buscar ayuda médica. Yo la busqué en su momento dado y la Pero sigo buscando. porque así, básicamente, la parte de la ansiedad como tal, ¿no? Ujú. Yo me he acostumbrado a vivir en la ansiedad. No sé si eso es correcto, si estoy utilizando el término correcto, pero llegaba un momento donde no tenía ansiedad y buscaba qué me podría crear esa ansiedad, porque estaba acostumbrado a ese constantemente como si me estuvieran persiguiendo. No sé si me explico. O sea, mi forma de trabajo, mi trabajando, o sea, si no tenía nada que hacer y decía, bueno, pero tengo que hacer algo, porque, o sea, no sé, como ansioso porque, entonces, que no sé si es que estoy utilizando los términos incorrectos o se puede vivir constantemente en una ansiedad eterna. No, lo que pasa es que las personas de alto desempeño que están acostumbrados a trabajar, digamos, bajo presión, Uh -huh. tienen esa sensación, porque a mí también me pasa. O sea, cuando tú estás acostumbrado a ser una persona, digamos, activada laboralmente y que generas muchísimos, digamos, ya eres una persona que eres, digamos, una máquina de ideas, ¿verdad? Tu cerebro siempre está produciendo ideas. Eh, en- en- entiendes que eso lo quieres convertir en acción y eso no está mal. Entonces, básicamente, si sabes que eso no te va a generar mayor tensión de la que tú sabes manejar, está bien, pero malo es cuando tú no controlas, o sea, tú no te has dado cuenta que cada vez que tú vas a buscar trabajo hoy en día ya yo como eso
ya yo no lo hago, ya soy más independiente, pero siempre la gente en las empresas grandes te preguntarán, ¿usted sabe trabajar bajo presión? Debe saber trabajar bajo presión. Esa era una pregunta que siempre te hacían. Y trabajar bajo presión significa que tienes que tener características personales, ¿verdad? Como las que estábamos hablando anteriormente. O sea, tienes que tener control, tienes que tener estrategias de autocontrol, estrategias de planificación, estrategias y saber manejar la ansiedad, una cantidad de cosas. Entonces, Y si cada vez que sabes... me preguntaban eso, yo decía, el único que trabaja bajo presión es el buzo. Y yo no soy buzo. Bueno, pero déjame decirte que yo sí soy buzo, ¿viste? ¿En serio? Sí. Ese era mi chiste. La gente deja trabajar bajo presión. Yo no soy buzo, así que ese es el único que trabaja bajo presión. Qué cómico, sí. No, pero sí, la ansiedad se vuelve, digamos, como factor interviniente en negativo cuando tú no sabes controlarla. Pero si tú la entiendes como parte de un proceso, o sea, por ejemplo, cuando tú, no sé, quieres conocer un sitio espectacular y vas a viajar y vas, digamos, a conocer ese sitio que tanto quisiste o vas a conocer a esa persona que tanto te gusta, oye, tú estás ansioso, tú dices, oye, pero estás ansioso y te da un placer, ¿verdad? Y se te Sí, activa es una toda la ansiedad parte bonita. orgánica. Exacto, Exacto. eso es bonito. Y puede ser que haya personas que se le activen tanto y estén ansiosas y entonces se ponen nerviosas. Las personas que, por ejemplo, se van a montar Es en un una vuelo mano. y tiemblan, ¿verdad? Sí, sí, Están sí. ansiosas porque van a viajar. Entonces, si tú, o sea, claro, hay casos, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella es psicólogo, y ella no puede montarse en un avión porque le da terror, por ejemplo. Entonces, su ansiedad en ese sentido ya es algo diferente, ¿ves? Entonces, ella ya sabe que eso lo tiene que trabajar. Entonces, si tú sabes qué es lo que te afecta, repito, aunque suena un poco trillado lo que voy a decir, si tú sabes qué es lo que realmente te está afectando, entonces tú lo controlas y tú intervienes en eso y tú te haces cargo de eso. Y ya Mm. después se te vuelve como una costumbre, ¿ok? Bueno, te pido Entonces, disculpas. Te he dado aquí, he preguntado 500.000 cosas, pero porque aquí podríamos estar toda la noche hablando de todo esto, porque es mucha información. Fíjate, aquí está, hay muchísima gente dando sus mensajes, excelente entrevista, nos deja mucho aprendizaje, dicen por acá, excelente, ay, qué bueno. impresionante. Así que realmente es bastante bueno. Quisiéramos invitarte ¿no? constantemente para que nos hables un poco más, porque obviamente aquí estamos hablando a nivel macro, pero podemos hablar Claro, específicamente de ciertos chapters de tu libro. ¿Dónde lo puedo conseguir? claro. Bueno, ahorita el libro está en preventa porque está en edición. El libro está en preventa. L- yo tengo una cantidad de libros ya listos para firmar y dedicar, que esa es la Ah, bondad de la venta en preventa, es que la uh-huh. persona que lo pide lo puede hacer a través directamente conmigo y yo se lo voy a enviar. Con el Instagram acá. Sí, en el Instagram está justamente los datos para la compra. Puede ser por PayPal o puede ser por Zelle. Ujú. Perfecto. Y hay un Sí. porcentaje de descuento para la gente que venga de parte de la Alianza. Claro, por supuesto que sí, encantada, encantada. Que tenemos No, y un va a 10. ser genial hablar sobre los capítulos, porque cada capítulo toca un disparador y eso va a ser súper interesante. Entonces, bueno, yo quedo a la disposición de ustedes cuando ustedes quieran, para seguir No, es un compartiendo. placer conocerte realmente aquí, pues como te estoy diciendo, hablando y hablando, pero te vamos a invitar otra vez para que hablemos de los chapters así específicamente y ilustrarle a todo el mundo exactamente cuáles son estos disparadores y por qué este libro, bueno, de por sí ya se vislumbra hacer un éxito total. Y bueno, y Claro, quizás parte de los talleres donde quizás te vamos a poder apoyar también con eso, ¿te parece? claro que sí. Yo quiero dejar dos mensajes, dos palabras rápido como referencia para que las personas que están escuchando puedan apropiarse de ellas. Lo primero es visibilizar, como dije, la depresión para romper digamos, esa visión que se tiene de esta condición. Y dos, la compasión. Todas aquellas personas que verdaderamente tengan a su lado una persona que pudiera estar pasando por procesos depresivos, ya sea familiar o amigo, tienen que tratarlas con muchísimo, muchísimo amor, porque las personas inclusive depresivas a veces ni siquiera eh, sabemos pedir ayuda, porque Mm, nos da pena o no sabemos. Entonces, como no sabemos,
no queremos dar pena, entonces, mira, necesitamos como que nos rescaten. Y a la final lo único que necesitamos es amor. Entonces el amor es directamente proporcional a la compasión, al amor. Entonces esas dos palabras ligadas son importantes para que estén alerta, porque hoy en día hace falta que estemos alerta, porque hay muchas personas necesitadas alrededor de nosotros, que lo único que hace falta es tratarlas con amor y con respeto. Eso es lo que yo quería dejarles como palabra de atención. Acá están diciendo, nos has dejado o nos has dado una clase. Gracias por la dedicación y contenido. Ay, tan linda Marta. Gracias, Marta. Sí. Bueno, excelente. Como te estoy diciendo, aquí está, voy a poner una vez más el Instagram para las personas que quieran contactarla y de por sí adquirir. ¿Cuál es el precio del libro? El libro en preventa es $20 y con el descuento que estás dando $10, pues queda con ese descuento para los de la alianza. 10%. Sería 10%, sí. $10. Okay. Da Entonces, 10% de descuento, perdón, exacto. Sí, qué bueno. Tú eres aquí el empresario. 10% de descuento, señores, 10% de descuento. 10% de descuento. Llamen ya. Okay, no, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto de todas maneras para los próximos talleres. Ha sido un placer. Y bueno, déjame saber exactamente cuándo están haciendo estos talleres para dejarles saber a todo el mundo también. ¿Okay? Seguro que sí, el placer ha sido mío y gracias por el espacio. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye, buenas noches.